Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Retorno Online. Si han tenido miedo, si han vivido con miedo, si saben lo que es el miedo, este mensaje es para ustedes. Gracias por estar con nosotros un domingo más en familia con los González. Ay, sí. No, en retorno, en línea. Muchas gracias por vernos, por estar con nosotros este día. Les decía que este domingo vamos a hablar de el miedo. Si saben lo que es el miedo, si ustedes han tenido miedo, si ustedes como yo durante mucho tiempo han vivido con miedo, saben de lo que se trata. Este mensaje es para ustedes. Mi nombre es Gerardo González, soy director de Retorno Online. Junto con Mari, mi esposa, dirigimos esto que intentamos sea una iglesia en línea. Rápido, para no quitarles más tiempo, recuerden que pueden bajar las notas de este mensaje, como siempre les digo, cada 8 días. Pueden bajarlas en el link que se publicó más temprano hoy, o pueden, si están viendo este mensaje en una pantalla, pues lo escanean con su celular en el código QR que pueden ver aquí, y los va a llevar ese link para que puedan ver la guía del mensaje. Es importante que la tengan, que la sigan, por dos cosas, porque una, para que sea más fácil para ustedes seguirnos durante el video, durante el mensaje, y dos, para que las conserven, las tengan cerca en alguna carpeta, las impriman si quieren, las pueden imprimir, las pueden tener en su refrigerador, pero lo importante de eso es que las tengan cerca a la mano para saber lo que Dios tiene para ustedes, lo que Dios les habla cada domingo a través de este medio, y recuerden cuánto les importa, cuánto le importa a Dios su vida, la de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con respecto del miedo. Les quiero leer un versículo primeramente, es el Salmo 56:3. Dice: pero cuando tengo miedo, pondré mi confianza en ti. Eso lo escribió David, el rey David, ya saben, el de las mañanitas. Lo escribió y decía: cuando tengo miedo, pondré mi confianza en ti. La historia de David es una historia pues caracterizada por, entre otras cosas, por el miedo, por la persecución, por la angustia, por saberse constantemente en peligro de muerte, por estar constantemente batallando y peleando con pueblos enemigos, con su propia familia, perseguido por su propio hijo, perseguido por un régimen que no lo quería a él como rey, ¿no? Bueno, por todo, donde quiera que puedas ver la historia de David, tenía un constante factor de miedo, como el programa de televisión del Fear Factor, ¿no? Siempre estaba en constante factor de miedo. Y en toda la Biblia no hay alguien que nos pueda ayudar a entender lo que es el miedo, ay, perdón, que no sea David. Y este versículo dice: pero cuando tengo miedo. Se está refiriendo a la palabra cuando. Eso significa que es un sentimiento, es una acción, es algo que le pasa de tanto en tanto, de cuando en cuando. No es una condición permanente. Aun cuando David vivía en constante peligro, evidentemente no todos los días sentía miedo, ni todos los días estaba expuesto al miedo. Dice: cuando tengo miedo. Entonces esto nos lleva a pensar a que sucedía de vez en cuando, de tanto en tanto él estaba en una situación de miedo, de modo que no es permanente. Todo en la vida, o al revés más bien, todo en la vida tiene un fin, o al revés, nada es permanente en la vida. Todo tiene un ciclo, todo empieza y todo termina. No hay nada en esta vida, en este mundo, en el universo, que no nazca y muera. Siempre vas a estar atravesando situaciones que, aunque parezcan muy difíciles, aunque parezca que son ahora sí las más complicadas de tu vida, en algún momento van a terminar, de una u otra manera van a terminar. Lo importante es saber cómo van a terminar, y que van a terminar para bien. ¿Sabes qué? Una vida, ¿cómo se los puedo explicar? Todo esto que es permanente, todo esto que es temporal, es la palabra, es lo que quería encontrar. Todo lo que es temporal tiene un fin.
Y una de las cosas que son temporales, algo que sabes que es temporal, los sentimientos, las emociones. Todas las emociones, toda esta parte cuando te enamoras, cuando sientes que alguien te gusta y quieres salir con esa persona, es temporal. Es ese enamoramiento que termina en algún momento y que aprendemos a madurar en amor y aprendemos a amar de una manera diferente, pero concluye. El miedo, el temor, es una emoción, es algo que concluye en algún momento. La vida, una vida no puede estar guiada por emociones, no puedes decir que tú te guías por tus sentimientos o por tus emociones. Una vida guiada por tus emociones es una vida inútil, no sirve de nada. Decir que escuchas a tu corazón o que escuchas a tu voz interior es como decirle o pedirle consejos a tu mascota teniendo un hueso en la mano, cuando sabes que obviamente tu mascota va a hacer todo lo posible por agradarte para que le des ese hueso. Entonces, cuando tú escuchas, cuando te dicen escucha tu corazón o escucha tu voz interna, es lo peor que puede pasar, porque sabes que internamente tú solito te vas a decir lo que quieres escuchar para tener ese premio, ¿no? Como tu mascota, como tu perrito, como tu gato, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Hay una frase que muchos utilizan en las playeras, pero viene de una canción de los 60, esta de Born to be Wild, es decir, vivir, nacer para ser salvaje o nacer para ser libre, ¿no? Se traducía eso. Es, es el símil, digamos, de esto de vivir bajo tus instintos, ¿no? Bajo tus sentimientos. Vivir según tus instintos no es un sinónimo de libertad, es un sinónimo de una vida atada a tus emociones, a tus sentimientos. Por lo tanto, cuando tú vives atado a tus sentimientos y a estas emociones, como el miedo, vives atado constantemente a esa condición de miedo. No sabes otra manera de vivir más que el miedo. ¿A qué tenemos miedo, por ejemplo? O sea, hay muchas cosas a las que les podemos tener miedo. Tenemos miedo cuando desobedecemos algo. Sabemos, intrínsecamente sabemos que hay un miedo cuando nos pasamos un semáforo, una luz roja, cuando nos metemos a la fila, cuando nos robamos algo del hotel y te llevas que los champús y las toallas y ya hasta las almohadas. O sea, inmediatamente sabes y sientes ese miedo de que te cachen, de que te agarren con las manos en la masa y hay un miedo. Entonces cuando desobedecemos algo sentimos miedo. Cuando hay un juicio inminente, es decir, cuando sabes que ya te cacharon y que de alguna manera te van a juzgar por lo que hiciste, hay un miedo también. Sientes miedo cuando hay una persecución, es decir, a lo mejor eres un periodista, a lo mejor sabes que estás yendo contra una idea en especial y esa idea es una idea muy poderosa y sabes que van a ir en contra de ti, sientes miedo en esa persecución, pero no necesitas ser ese tipo de condición, a lo mejor hay persecución en tu misma familia, a lo mejor estás viviendo una vida que no es grata a los ojos de los demás y pues te sientes perseguido, acusado, sientes miedo. Los eventos de la naturaleza, los terremotos, por ejemplo. Hoy justamente estaba viendo mis recuerdos de Facebook, que hoy justamente hace 3 años, igual otra vez en el 2017, ese año tan difícil que les he contado, estuvimos en medio de una inundación en pleno periférico, en un lugar donde nunca pensé que iba a haber una inundación de ese tipo, que se iba a desbordar un río, que sí hay río ahí al lado. Y ahí estábamos flotando y de verdad es un miedo muy diferente al miedo que siento cuando tiembla. Cuando tiembla me siento incluso seguro porque sé de lo que se trata. Pero en esa inundación sentía muchísimo miedo y mi esposa lo puede constatar. eh, Cuando tienes una sospecha, por ejemplo, cuando sabes que algo está pasando raro y intuyes que alguien te está jugando chueco, sientes miedo de que sea verdad esa sospecha. La incertidumbre en sí misma es una condición de miedo. Eh, por ejemplo, cuando hablamos de eventos finales, ¿no? Como el apocalipsis, ¿no? O esto del coronavirus, es que es un indicio de que el mundo ya se está acabando y ya Dios va a regresar, Jesús. Y entonces más que sentir una alegría porque sabes que vas a conocer por fin a Dios, ¿no? Vives en miedo porque nos han pintado el fin del mundo como algo sumamente terrorífico. Y obviamente sentimos miedo todos con la muerte. No hay alguien que no haya sentido miedo con la muerte. El quien te diga, a mí la muerte no me da miedo, está mintiendo, se está haciendo el fuerte. La verdad es que a todos nos da miedo la muerte. Existen dos tipos de miedo.
existe perdón, el miedo que es racional y el miedo que es irracional o no racional. El miedo racional, según debatimos e investigamos Mari y yo, el miedo racional es algo a lo que le tienes miedo cuando existe una amenaza real de un peligro, es decir, es tangible. Por ejemplo, estás viendo que se subieron al pecero y pues ya sabes que te van a asaltar y lo estás viendo y sientes un terror inminente. De por sí la condición de vivir en un país como México es una condición constante de miedo, siempre estamos en miedo, no sabes en qué momento te va a tocar, si vas a regresar a tu casa o no, y muchas personas vivimos en ese constante temor de qué es lo que va a pasar una vez que salimos de nuestra casa o una vez que nuestros seres queridos salen de la casa. Vivimos en ese temor de qué es lo que va a pasar. Recibimos una llamada fuera de horario, es decir, ya despuesito de las 10, 11 de la noche, y crees que ya pasó algo, ¿no? Que ya te van a avisar de que alguien o lo asaltaron, o chocó, o ya se murió. Es horrible esa sensación. Muchos vivimos en esa condición. Pero hay una línea muy delgada entre el miedo racional y el no racional o el irracional. Es cuando estás viviendo en esa condición constante de que crees que todo va a pasar y entonces todo el mundo se va a morir y todo el mundo va a salir lastimado y todo el mundo le va a pasar algo y no es así. Ese es el miedo irracional, ese es el miedo al que me refiero. Hay miedo que obviamente sí hay que sentir y es sano tener miedo, porque tu mismo instinto, tu mismo sentido común, o como lo quieran llamar, el Espíritu Santo, la conciencia, tu voz interior, este sexto sentido, como le quieran llamar, te dice aléjate de aquí y es un miedo real y te tienes que alejar. Pero hay otra cantidad de seres, yo creo que el 90% de los miedos que tenemos son miedos irracionales. Ese es el miedo al que me refiero el día de hoy, cuando vivimos en constante temor. El temor no es racional, ese temor al que me refiero no es racional, es solo una emoción, insisto, es algo que es pasajero. Las emociones son temporales, pero el amor de Dios es permanente, esa confianza de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios, esa forma de creer hacia un Dios que todo lo puede, que es todopoderoso, que es omnipresente, omnisciente, que está pendiente de ti, que te ama en todo momento y que como un buen padre está pendiente, te deja subirte al árbol, te deja que te trepes sabiendo que le da miedo a Dios que te caigas como un padre que te vas a caer y te advierte, puede que te caigas, pero te deja, pero está pendiente de ti para rescatarte, para sanarte, para sobarte, para decirte sana, sana, colita de rana. Ese es el carácter de Dios. Así que ese carácter de Dios es permanente. El miedo es temporal. El temor, recuerda, ya saben que me encantan los acrónimos. E hice uno con la palabra temor. Y recuerden, cuando tengan miedo, cuando tengan temor de algo, recuerden que el temor es temporal y recuerden este acrónimo. El temor es el tiempo en el que las emociones manipulan el orden racional de las cosas. La T de temor es tiempo, perdón, es tiempo, ajá. La E de temor es emociones, la M de temor es manipulan o manipulación, la O de temor es orden y la R es racional. Entonces es el tiempo en que las emociones manipulan el orden racional de lo que nos sucede o de las cosas. Ese es el temor. Ese es lo que tenemos que pensar cuando nosotros sentimos esta constante de, ay, ¿qué va a pasar? Y es que ahora el presidente hizo esto, y es que ahora le negaron el registro a tal partido, y es que nos vamos a volver comunistas, y ahora va a pasar esto, y nos vamos a morir todos con el coronavirus, y bueno, esos miedos son irracionales. ¿Por qué? Porque no los puedes controlar tú. Tú no tienes... ¿Recuerdan esto que alguna vez les comenté de la ley de Pareto del 80-20? Bueno, el 20% de tus acciones, de lo que tú haces, controla el 80% de lo demás. Es decir, dicho de otra manera, tú solo tienes el control de este poquito comparado con todo lo demás que te sucede en la vida. Ajá. Y en la medida en que tú controles este poquito, todo lo demás va a desaparecer. Porque tú no tienes control sobre esto. Tú eres responsable únicamente del 20% de lo que sucede o de lo que te sucede a ti. Entonces, recuerda, el temor es el tiempo en que las emociones
manipulan el orden racional de lo que nos sucede. Hay personas que viven por medio de los demás. Yo antes era una persona que vivía por medio de los demás. Y hay otras personas que viven, como yo también, por miedo de los demás. ¿Qué quiero decir con esto? Yo crecí, les voy a contar un poquito de mi historia, rápidamente. Yo crecí en una familia donde el miedo era una constante. Era como un niño, y esto no es culpa de nadie, simplemente es un sentimiento que cualquier niño puede tener en esta condición. Como niño, vivía con el constante miedo de, por ejemplo, quedarme sin papá, de que lo que conocía como mi casa dejara de ser mi casa. Vivía en miedo de que mi papá llegara alcoholizado, vivía con miedo de que hubiera violencia en mi casa, vivía con miedo de que en la escuela de que me pusieran apodos, vivía con miedo de fracasar en cualquier deporte que trataba de entrenar, me daba por vencido, porque cuando sentía ese rechazo o ese reto de hazlo mejor, prefería guiarme por el miedo y dejarlo, renunciar a cualquier cosa. Y conforme fui creciendo, vi la experiencia de mis hermanos. Vi cómo vivían mis hermanos y cómo les iba a mis hermanos. Entonces yo no vivía por medio de ellos o de su experiencia, yo vivía por el miedo de ellos. O sea, aprendí que para no vivir lo que ellos vivían, tenía que comportarme de una manera. Y entonces mi responsabilidad principal era que yo tenía que terminar una carrera, que yo tenía que ser un buen estudiante, que yo no debía ir a fiestas, que yo no debía tener novias, que yo no debía ni siquiera salir de mi casa, etcétera, 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 etcétera. Es curioso porque cuando las personas me dicen, o en algún momento de mi vida me decían, ¿quieres un tequila, una cerveza, o vamos al antro, o vamos a bailar? Y yo me negaba. Los que sabían que yo era cristiano, porque acuérdense que yo empecé a asistir a iglesias desde los 11 años, inmediatamente me decían, es que a ti te lo prohíben, ¿verdad? Y yo decía, no me lo prohíben, nadie me prohíbe nada. Era una convicción personal el que yo no tenía, no merecía ni debía tener novias, fiestas, amigos, distracciones, porque yo tenía que ser el hijo perfecto. Nadie me dijo eso, nadie me lo pidió, nadie me obligó a eso, de hecho. Yo creo que incluso eso es lo principal, nadie me obligó a hacer eso, pero yo lo tenía en la mente. Y era una constante de miedo. Y esa constante de miedo fue creciendo conmigo toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Fui una persona muy insegura, fui una persona celosa, manipuladora, controladora, bueno, de lo peorcito que se pueden imaginar, ¿no? El cristiano perfecto, ese era yo. Ese cristiano que por un lado dice versículos y que le cuenta a todos que Dios te salvó y que murió por ti, etcétera, etcétera. Todo esto que decimos los cristianos. Pero por otro lado, era sumamente ruin y una persona cobarde. Literalmente, esa es la palabra, cobarde. Jesús les dijo a sus discípulos en muchas ocasiones, y esto lo sabía yo. Por ejemplo, está la historia cuando cuenta de los pajaritos que no se preocupan ni cómo beber, ni qué vestir, y que entonces nosotros nos preocupemos menos, que no tuviéramos miedo. Jesús en muchas ocasiones le dice a sus discípulos, no tengan miedo. Y dice en un versículo que me gusta mucho, en Josué 1:9, dice, yo te pido que seas fuerte y valiente. En otras versiones dice, te ordeno. Dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Este es el Dios en el que creo en realidad ahora. No el Dios de apariencias ni de prejuicios, no el Dios que le inculca miedo a las personas, o que, lo voy a decir de otra manera, porque Dios en realidad no te inculca miedo. Los que te inculcan miedo son las personas religiosas, las personas que te dicen, si no te comportas de un modo, de este estilo, de este tipo de persona, entonces te vas a condenar, entonces te vas a ir al infierno, o te va a pasar 1000 cosas, o no vas a merecer esto. El Dios verdadero, el Dios en el que yo creo, es este Dios que te dice, esfuérzate y sé valiente.
Este Dios que no te dice todo te lo voy a dar, tú tranquilo, porque eres mi hijo y entonces todo te merece. No, es un Dios que te ordena que seas fuerte y esforzado y valiente. Te dice, esfuérzate y sé valiente. Es un Dios que no te permite vivir en miedo constante. Y esto yo no lo entendía. Yo viví mucho tiempo en miedo, les decía, hasta que entendí realmente lo que significa este versículo. Dice, yo te pido que seas fuerte y valiente. Nosotros le pedimos muchísimas cosas a Dios. Cuando tenemos miedo le pedimos que desaparezca esa condición. Incluso muchas personas incluso llegan, es sabido de personas que llegan a pedirle a Dios que se muera tal persona porque le hace mucho daño. O sea, una persona llega a pedir cosas tan absurdas cuando vives en miedo. Y no nos damos cuenta que en realidad Dios te está pidiendo a ti al revés. A ver, yo no me imagino a Dios, ¿no? Así sentado en su silla con su barbota blanca y su bata blanca. Dice, yo no te pido que nada más estés ahí sentado esperando con la mano estirada que todo te lo dé. Te estoy pidiendo que seas valiente, que te esfuerces, que seas fuerte. Cuando entiendes esto, empieza a cambiar tu mentalidad respecto de todo. Pero principalmente de la manera en que ves a Dios. Porque entonces empiezas a ver a Dios como un padre verdadero, como ese padre que muchos no tuvimos, este que les describí hace rato que te deja subir el árbol, esperando que no te caigas, pero cuidándote que si te caes te va a sanar y te va a sobar. Este es lo que te está diciendo, esfuérzate, sé valiente, trépate, órale, órale, o súbete, échale ganas. Aquí te voy a esperar, dice, yo te ayudaré por donde quiera que vayas, porque yo soy tu Dios. No te desanimes ni tengas miedo. Y David, el rey David, volviendo a la historia de David, era alguien que sabía perfectamente esto. Hay un salmo donde dice, perdón, decía, en paz dormiré, decía el salmo. Hasta mi hermano compuso una canción con esa parte, ¿no? En paz dormiré, ¿no? Le compuso como una canción de cuna, que me gusta mucho. Y David sabía que podía dormir seguro, que podía dormir en paz, aun cuando en ocasiones tenía miedo. Como este primer versículo que les dije, cuando tengo miedo. Dios, a través de Jesús, por ejemplo, nos dijo, cuando, por ejemplo, en Juan 6:20, cuando, por ejemplo, van en la lanchita y de repente llega Jesús caminando en el agua, Jesús le dice en Juan 6:20, pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo, soy yo. Este es el Jesús que queremos tener en nuestra vida, ese que nos dice, a ver, hey, soy yo. ¿Con quién? Como Cantinflas, ¿no? Cuando le decía a las muchachas, ¿con quién estás, tontita? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Soy yo. No tengas miedo. También en el Evangelio de Marcos, en 4:40, dice, ¿por qué? Nos pregunta, ¿por qué son tan cobardes? En la versión para todos, Biblia para todos, dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Esto sucede cuando en otra vez o en otra ocasión están otra vez en la lanchita y viene esta tormenta y él está dormido plácidamente y todos ya piensan que se van a ahogar y entonces ya despierta y calma el mar y la tormenta y les dice, ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Y esa pregunta es para todas las generaciones, para todas las generaciones. ¿Por qué eres cobarde? No te va a pasar nada. Debes de tener fe. Los salmos de David, este es el primer punto que les quiero decir, el punto número 1, dice, los salmos de David son un gran ejemplo de confianza en Dios para no sentir miedo. Fíjate, David, les decía, es el especialista en temas de miedo. David, es curioso porque la historia de David, en algunos pasajes existe la creencia de que David técnicamente pues, era amigo de Dios. De hecho, creo que sí lo menciona. Es amigo de Dios. Pero fíjate que David hizo muchísimas cosas. Así como fue un buen rey, también fue un asesino, también fue un adúltero, era polígamo, no, era de todo David. Pero sabía muy bien David que la única manera de poder encontrar redención de todo lo que había hecho en sus días de persecución era a través de Dios. Entonces, en el Salmo 118:6 está escrito, Dios está conmigo,
no tengo miedo. Nadie puede hacerme daño. Para cuando escribió esto, ya estaba convencido de que efectivamente Dios estaba al tanto de su vida, lo protegía, lo cuidaba, y que en la medida en que David entregó su vida a Dios, podía estar seguro del cuidado que tenía Dios con él. Dios está conmigo, sabía que estaba ahí con él. No tengo miedo, decía. En Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones 3:57, dice: cuando llamé te acercaste y me dijiste, no temas, no temas. David constantemente invocaba el nombre de Dios, le hablaba a Dios, oraba con Dios. Y dice aquí, cuando te llamé te acercaste. Es otra vez este carácter de padre que muchos no conocimos, pero que muchos de ustedes son buenos padres y que lo hacen con sus hijos. Cuando sus hijos lloran, cuando sus hijos están tristes, cuando sus hijos necesitan de ustedes, se acercan. Y así, en este caso David dice, cuando llamé te acercaste y me dijiste, no temas. Imagínese esa escena del niño despertando de una pesadilla, angustiado, aterrorizado por lo que soñó, y entre sueños ver a su mamá, a su papá acercarse y decirle, no temas, fue un sueño. Así, esto es lo que está sucediendo en Lamentaciones. Perdón. Punto número 2. Dios es nuestra guía. Así como Dorita en El Mago de Oz. No, Totó. Totó era nuestra guía. ¿O quién era la guía? Totó, bueno, ya no me acuerdo. Dice Moisés en el libro de Deuteronomio: Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Y está padre porque aquí es una exclamación. Dice, echa fuera el miedo y la cobardía. Fíjate lo que Moisés le está hablando al pueblo en el libro de Deuteronomio y le dice, Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Échalos fuera. No es algo con lo que tú debas de vivir constantemente. Cuando aprendes a vivir sin miedo, aprendes a vivir en constante libertad. Ahora, libertad, eso es muy importante, recordemos que la libertad no es lo mismo que el libertinaje. Nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los demás. Entonces hay que ser considerados con que nuestros propios actos no vayan en contra de la libertad de los demás. Luego dice, tercer punto, tenemos una nueva naturaleza en Dios. Fíjense, la Biblia constantemente nos recuerda que no debamos de tener miedo. Pum, pum, vamos, ¿no? No tengas miedo, esfuérzate. Toda la historia de David, lo que está escrito en los primeros 5, lo que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los evangelios, evidentemente, Jesús constantemente nos dice no tengas miedo. Y es en el Nuevo Testamento donde se revela una nueva naturaleza para los seres humanos a través del sacrificio que hizo Jesús. En el momento en que Jesús muere en la cruz y que entrega su vida por el pecado de toda la humanidad, en ese momento lo que está haciendo es darnos una nueva forma de ser, una nueva naturaleza, porque a través de él, a través de ese sacrificio, a través de aceptar ese regalo que ha hecho para nosotros, cuando nosotros reconocemos que ese regalo es para nosotros y lo aceptamos, en ese momento nuestra naturaleza, nuestra antigua naturaleza, esto que se conoce como el pecado original, etc., se transforma. Cambiamos. Y cuando empezamos a caminar con Dios, cuando empezamos a tener realmente una interacción y una comunión con Dios, empezamos a experimentar esta nueva naturaleza. Y esa naturaleza es una naturaleza valiente, es una naturaleza esforzada, es una naturaleza donde somos fuertes porque sabemos quién nos respalda y quién está caminando con nosotros, que es Dios, como decía David, Dios está conmigo. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, les escribe a la iglesia en Roma. Les dice,
en Romanos 8:15 dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. En otras versiones dice Abba Padre. Y Abba Padre, y seguramente lo saben, pero los que no, la palabra Abba es la palabra papá en el antiguo hebreo, donde es una expresión como todos los bebés, ¿no? Donde lo único que sabemos decir es mamá, papá. En ese lenguaje primero cuando eres bebé, cuando eres niño y aprendes a hablar, los hebreos se referían a su papá como Abba. Abba. Es lo mismo que papa, mama. Es exactamente lo mismo, Abba. Muchos lo traducen como papá en diminutivo, como papi, papito. Pero literalmente, Abba es la expresión mínima natural de cualquier ser humano cuando vemos a nuestro papá. Cuando conocemos a nuestro papá y nos dirigimos a él. Esa es la expresión Abba, Abba. Entonces, dice Pablo, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo, recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar papá. Ese es el espíritu que tenemos, no un espíritu de cobardía ni de miedo. También Timoteo, alumno de Pablo, escribe en una de sus cartas, en la segunda carta de Timoteo, dice, haciendo referencia justo a lo que ya le había enseñado Pablo, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Fíjate lo que sustituye al miedo. Dice, tienes una nueva naturaleza, tienes un espíritu, dice Pablo, que no nos hace esclavos del miedo. Y luego dice Timoteo, no nos hace cobardes. Este espíritu que recibimos cuando recibimos a Dios, a Jesús en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando en este episodio donde ya Jesús se sube al cielo, ya resucitó, estuvo con sus discípulos 40 días, se prepara todo y él asciende? Pero antes de ascender, Jesús les dice a ellos, les conviene que me vaya, porque recibirán al Espíritu Santo, a ese que los va a consolar. Les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Y por qué decía que les convenía que Él se fuera? Porque siendo Espíritu podía estar dentro de cada uno de ellos, cohabitar en su cuerpo, en ellos. Por eso decía, les conviene, porque yo físicamente yo ya aquí cumplí. Pero el Espíritu Santo, cuando venga ese Espíritu de Dios, que no nos hace esclavos del miedo, ni nos hace cobardes, sustituye el miedo por 3 cosas. Por poder, eres fuerte. Por amor, aprendes a amar a los demás. Amarte a ti mismo, amar a Dios. Y buen juicio. Otras versiones dicen sentido común. O dominio propio. Entonces, ya no vives en miedo. Aprendes a decir, ok, no voy a sentir miedo por lo que escucho en las noticias, no voy a sentir miedo porque mis hijos todos los días salen al transporte público, no voy a sentir miedo porque a lo mejor mi esposa o mi esposo me está haciendo infiel y hay una sospecha que no me deja dormir, etcétera, etcétera. No, al contrario, empiezas a pensar con poder, soy fuerte, soy poderoso, nada me va a pasar porque Dios está conmigo. Tengo amor porque amo a mi familia, porque Dios nos ama, porque amamos a Dios y nada nos va a pasar. Y buen juicio o dominio propio. A ver, cálmate Gerardo, cálmate quien quiera que nos esté viendo. No debo de tener miedo porque el miedo ya sabemos que es un sentimiento, es temporal, no existe, es irracional. Este tipo de miedo que nos domina es irracional y por lo tanto no existe. Entonces, aprendemos a vivir con esta nueva naturaleza. Punto número 4. Ahora, no es una magia, no es de la noche a la mañana. Perdónenme, voy a tomar tantita agua.
Esto no es así de nada más de un día para otro. A mí me ha costado años dejar de sentir miedo. O sea, si ustedes me hubieran visto en la época en que trabajaba en los despachos, estos despachos que me encantan, me encantó trabajar ahí, sigo añorando esos días, esos desvelos y ese trabajo en equipo y las pizzas entre todos, era muy bonito ambiente para mí, pero vivía en miedo de equivocarme, de defraudar a los socios, de defraudar a mi gerente, de defraudar a mi familia, de que pues no que eres el contador, no que eres el bueno y que me corrieran por cometer un error. Todavía lo llego a sentir de repente. Bueno, dónde podemos aprender este valor que tenemos? O eh, dónde podemos conocer qué hay acerca de cómo ser valientes. Bueno, ¿de dónde lo obtenemos esta confianza? Es el punto número 3. ¿De dónde obtenemos esta confianza? Pues de nuestra relación con Dios. En la medida en que nosotros fortalecemos esta relación con Dios, nos volvemos más valientes. Pero en donde realmente podemos conocer o ver mejor esta confianza eh, de Dios, perdón, me perdí la guía, es en la Biblia. En la misma Biblia, ya hace 8 días les decía que, cuál es, o hace 8 días o hace 15, ya no me acuerdo, cuál era el propósito de la Biblia. Bueno, que es para enseñar, para corregir, para ya no me acuerdo. Bueno, tiene varios propósitos. ¿Se acuerdan? Bueno, en donde realmente podemos aprender a tener esta confianza de Dios es en la Biblia. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Escribió Pablo a la iglesia, a los hebreos en el 13:6. Dice, por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia. No tengo miedo. Nadie puede hacerme daño porque Dios me ayuda. Pero fíjate, lo importante de este versículo es, por eso podemos repetir con toda confianza lo que dice la Biblia, lo que dicen las Escrituras. El mejor ejercicio que puedes hacer espiritualmente hablando, además de tener una relación con Dios en constante oración, es leer la Biblia. Porque es donde está escrita la voluntad de Dios. Está escrito lo que Dios quiere para ti, para tu vida. Está escrito la manera en que Dios quiere comunicarse con nosotros. Puedes tener una vida constante de oración. Muchas personas dicen, yo sí rezo, yo sí oro todo el día. Y la verdad es que a lo mejor lo único que dicen es la oración de la hora de la comida, si es que dan gracias por la comida en algunas familias, y tan, ¿no? Y entonces ya consideran que no, es un ejercicio constante de oración. Ahora, una oración también no necesitas aventarte 2 horas orando y diciendo aleluyas y un montón de cosas, ¿no? Una oración puede ser tan sencilla como cuando te enfrentas a algo que te da miedo y decir, ayúdame, Señor. Lo dejo en tus manos, Señor. Dime qué hacer, Señor. Protégeme, Señor. Cuida a mi hijo, Señor. Así de sencillo. Esa es una oración. Estar en constante comunión y comunicación con Dios. Pero la manera en cómo realmente sabemos qué es lo que Dios quiere decirnos, o la manera más tangible, si lo quieren ver así, más tangible en que sabemos lo que Dios nos dice es a través de la Biblia. Y en la Biblia encontramos muchas promesas de Dios para nosotros. Y específicamente hablando en temas de miedo, el punto número 4, el último punto, no, el punto 5, es el 5, perdón, dice, Dios nos hizo una promesa, específicamente en cuanto al miedo. Está en el libro de Ageo. Seguramente nunca lo habían escuchado. Ageo es creo que es el penúltimo o el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Es un libro pequeñito, son 2 capítulos, es un libro muy fácil de leer, es profético, y ya casi al final del Antiguo Testamento escribe. Se está refiriendo a lo que dice Dios al pueblo. Yo les prometí que los acompañaría. Está tomando esto de la historia del pueblo judío, ¿no? Obviamente, de cuando salieron de Egipto. Pero esto es aplicable para todos nosotros, porque Dios es exactamente la promesa que nos hace. Dice, yo les prometí que los acompañaría. Y así ha sido siempre.
Mi espíritu los acompaña, por eso no tengan miedo. Esta es una promesa que Dios nos hizo hace 4000 años. Muchísimos años más, quizás. Físicamente, técnicamente se las hizo al pueblo judío cuando salieron de Egipto en aquel entonces. 4000 años o menos, probablemente menos. Pero bueno, hace mucho tiempo. Pero es una promesa que es constante. Dios es permanente. Dios no cambia. Dios es, hay una palabra que es inmutable, es decir, que no cambia. Entonces, esta promesa que en algún momento se las hizo textualmente, verbalmente a este pueblo, es una promesa que Dios siempre ha mantenido, porque si Dios la hizo en ese momento es una promesa que existió desde el principio. Y si Dios existe siempre, es una promesa que no ha dejado de existir nunca, es permanente, al contrario del miedo, al contrario de esta sensación de temor. Y esta promesa es muy clara, dice, yo les prometí que los acompañaría, y así ha sido siempre, así dice Dios. Mi espíritu los acompaña. ¿Ves por qué Jesús decía, les conviene que yo me vaya para que venga el espíritu? Mi espíritu les acompaña. Por eso, no tengan miedo. Eso es lo que dice Dios para nosotros. Mi mayor recomendación para todos ustedes que como yo durante mucho tiempo vivimos en miedo o que están viviendo en miedo en este momento, en esta constante, es que busquen la paz de Dios. Ese es el último punto del día de hoy. Busquen la paz de Dios. Dice en Filipenses 4:7, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Muchas veces en platicando con personas, recuerdo ese 2017 fue, siempre hago mención de ese año porque quizás haya sido el peor año de mi vida. Y tenía una compañera de trabajo que por azares del destino quedó abandonada porque su jefe lo corrieron de la compañía. Ella veía cosas legales. Y de repente le llegaba a platicar de Dios y le hablaba de Dios y le conté básicamente parte de mi vida. Y me dijo un día, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar tan en paz? Nunca he conocido a alguien, según ella, al menos esa impresión le di, tan maduro, me dijo, con todo esto que te está pasando. Y me hizo pensar mucho, porque efectivamente, probablemente en otras épocas de mi vida yo no hubiera reaccionado como reaccioné en ese 2017 si Dios no hubiera estado en mi vida. Si yo no hubiera tenido esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Y efectivamente, las personas no llegan a entender cómo con todo lo que estás viviendo, cómo con todo lo que estás atravesando, con todo esto que estás sufriendo, acabas de padecer a lo mejor una pérdida en tu vida, a lo mejor tu matrimonio terminó, a lo mejor perdiste el trabajo, a lo mejor tu familia está enferma, o tú mismo acabas de recibir una noticia de una enfermedad grave. La gente no entiende, no sabe cómo es posible que conserves esta paz. Esa es la paz a la que se refería Pablo. Dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Cuando estás en Cristo, cuando ya perteneces a la familia de Dios, ya no tienes miedo, pierdes ese miedo, ya dejas de vivir en ese miedo. Yo les quiero invitar el día de hoy a que renuncien a esa vida de miedo. No es nada sano. No es saludable para nadie vivir constantemente pensando que todo va a pasar y que va a salir mal. Y esto es incluso para mí también, porque constantemente tengo pensamientos negativos. Es mi primera opción pensar que algo va a pasar, ¿no? Y no es así, porque Dios está con nosotros. Dios nos cuida, nos protege, ve por nosotros.
Así que si este día tú tienes la decisión de terminar, de ponerle fin a ese miedo, si escuchas esa voz interna que te dice, ya no quiero tener miedo, ya no quiero sufrir, quizás sea el momento en que tú necesites ponerte en cuentas con Dios, platicar con Él, pedirle que te dé esta paz, pedirle que de aquí en adelante esté en tu vida. Si tú quieres, te invito el día de hoy a que hagas una breve oración. Te invito a que repitas, si quieres, en tu mente o en voz alta, como quiera, pero en tu corazón dilo. Puedes decir algo como: Señor, he vivido todos estos años en miedo. No conozco otra forma de vivir más que el miedo. Y ya no quiero vivir así. He vivido estos últimos meses en constante temor de que algo va a pasar, de que todo va a terminar mal. O probablemente, Señor, he atravesado una situación en estos meses en la que efectivamente salió mal algo. Pero ya no quiero tener miedo, ya no quiero vivir presa de este temor que me mantiene atada y que no me deja avanzar, que me mantiene congelada, o congelado. Ya no quiero estar así. Te pido, Señor, que habites en mi corazón, que me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que protejas mi corazón, que me des, Señor, poder, amor, dominio propio, buen juicio. Controla mi vida, Señor. De aquí en adelante quiero que tú seas quien gobierne y quien me dé esa paz. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida, te pido por favor que me mandes un correo a iglesia.retorno@gmail.com. Platícanos tu historia, platícanos qué es lo que estás pasando en este momento, podemos ayudarte. No hay como sentirse escuchado, como sentirse que alguien te está prestando atención, y nosotros queremos prestarte atención. Somos una iglesia y somos un grupo muy pequeñito de personas que de repente se juntan por internet, por Facebook Live, a ver este loco que está hablando, pero yo no soy el que habla, simplemente soy un vehículo para hacerte saber que Dios te ama y que Dios te cuida y que ha estado pendiente de tu vida todos estos años que has estado en miedo. Pueden ver nuestros videos también en Facebook, ya están grabados, en nuestro canal de YouTube o en nuestra cuenta de Instagram. De repente pueden ver algunas imágenes que subimos. Pero sobre todo manténganse en contacto, regístrense en nuestra página, y si necesitan una oración, si necesitan un momento de plática, si quieren que los acompañemos en algo, aunque sea a la distancia, a través de internet, cuentan con nosotros, que los amamos a todos los que nos siguen y les damos gracias por estar con nosotros este domingo. Así que nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, estén atentos a los siguientes mensajes. Estamos preparando una serie de mensajes que les va a gustar bastante. Les va a gustar, es una sorpresa, y yo espero que salga bien, porque cada que hago un cambio, algo pasa. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y que sea un buen fin de semana. Bye.